Durante las últimas décadas, se ha proclamado que el arrebatamiento del cuerpo de Cristo previo a la gran tribulación o la ira de Dios nació como una idea tardía, atribuida a John Nelson Darby. Sin embargo, la Escritura habla con una autoridad mucho más antigua que la de cualquier maestro o teólogo del siglo XIX. Antes de la Internet, antes de los concilios, antes de la academia y mucho antes que la historia misma, ya estaba escrito y profetizado. La palabra de Dios refuta claramente la afirmación de que la novia de Jesucristo atravesará la pronta ira de Dios. Cuando una Biblia se abre, no surge un dogma humano. Lo que emerge es la voz apostólica y profética del primer siglo, Pablo, quien señala con exactitud un arrebatamiento, traslación y transformación, que apartará al cuerpo de Cristo antes de que la ira de Dios caiga sobre la tierra. El rapto pretribulacional no surgió del pensamiento de ningún hombre moderno. Pablo no heredó esta enseñanza de ningún erudito, de ninguna escuela rabínica, no la copió, no la plagió. Le fue entregada por el Espíritu Santo como una revelación directa de Dios. He aquí, os declaro un misterio. Todos seremos transformados. 1 Corintios 15:51. Los que permanezcan vivos serán arrebatados. 1 Tesalonicenses 4:17. Esta revelación y conocimiento divino no pertenece a la tradición. No proviene de la historia. No nace con Darby. Fue entregada por Dios mismo. La enseñanza del arrebatamiento pretribulacional no se sostiene por voces humanas. Se sostiene porque la Escritura la confirma a lo largo de sus páginas. La gran tribulación es ira divina derramada sobre toda la tierra. Son los juicios de Dios a la humanidad toda por haber rechazado el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Es el desarrollo, cumplimiento y trato directo de Dios con el remanente de Israel según Daniel capítulo 9, versos 24 al 27. La gran tribulación no es de ninguna manera un periodo asignado al cuerpo de Cristo. Pablo lo declara. Dios no nos ha puesto para ira. 1 Tesalonicenses 5:9. Jesús nos libra de la ira venidera. 1 Tesalonicenses 1:10. ¿Cómo puede existir un camino donde alguien librado de la ira de Dios, por medio de la cruz del Calvario, sea lanzado directamente a ella? Es este pensamiento y contradicción que muchos predican, algo totalmente ajeno a la Biblia. Observemos cómo la Escritura define la próxima gran tribulación como la angustia de Jacob en Jeremías 37 y según Daniel capítulo 9 verso 24. Es el cumplimiento de la segunda mitad de la semana 70 decretada por Dios para Israel. Como podemos ver, este escenario apocalíptico gira en torno a la nación de Israel, de la tierra y sus habitantes siendo juzgados y castigados. Sin embargo, el apóstol Pablo, en cambio, anuncia algo totalmente distinto para la iglesia. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 18, escribe: Consolaos unos a otros con estas palabras. Pero la gran tribulación no ofrece consuelo. La ira de Dios no trae alivio. El miedo jamás conforta. Entonces, ¿a qué consuelo se refiere Pablo? Al consuelo que trae la esperanza en un rapto pretribulacional. Sí, la iglesia de Jesucristo se marcha antes que los juicios empiecen a caer. Retrocedamos un poco. Muchos siglos antes de John Nelson Darby, los padres de la iglesia primitiva señalaron un arrebatamiento previo antes de la gran tribulación, o el día de la ira. Efraín el Sirio, cerca del año 376 después de Cristo, escribió: Los santos serán llevados al Señor para no contemplar la confusión. Ireneo de Lyon, cerca del 180 después de Cristo, escribió: La iglesia será arrebatada antes de la persecución del anticristo. Cipriano, discípulo de Tertuliano, hacia el 250 después de Cristo, escribió: Los creyentes serán retirados antes de la gran calamidad.
Y en los escritos del pastor de Hermas, aproximadamente hacia el 140 después de Cristo, se enseñó que los creyentes escaparán del tiempo de angustia. Pero incluso sin estos registros históricos, las Sagradas Escrituras serían suficientes. Los textos usados para argumentar que la Iglesia enfrentará la tribulación no pertenecen al programa final del cuerpo de Cristo, sino al programa final para el remanente de Israel. Mateo 24 fue dirigido a Israel, a Judea, al templo y a los días de terrible angustia. Desde la carta de Hebreos hasta Apocalipsis, la Biblia señala tiempos de juicio. El Evangelio salió de los judíos, y es así como el Evangelio del Reino será entregado al remanente judío al final del tiempo por medio de los dos testigos. Esto corresponde directamente a Israel y a los cristianos fríos y formales que atravesarán la gran tribulación, y no a la Iglesia nacida del Espíritu Santo por la gracia de Dios. Ahora observemos cómo el apóstol Pablo anuncia otra verdad. En Romanos 8, 33 y 34, Dios es quien justifica. ¿Quién condenará? Aquí Pablo afirma que la justificación es inmediata, permanente, imposible de revertir por eventos futuros. Entonces, ¿cómo puede Dios condenar a la Iglesia que Él mismo salvó en la cruz del Calvario a pasar por su ira en los días de la gran tribulación? La verdadera Iglesia de Jesucristo fue llamada a esperar y guardar. ¿Pero guardar qué? Pablo lo dice muy claro a Tito en el capítulo 2, el verso 13. Guardar esa bendita esperanza. Pero no a guardar y a esperar la marca y el dominio de la bestia. Tampoco a guardar y a esperar la manifestación del hombre de pecado, el anticristo. Y menos aún, a guardar y a esperar los juicios que vendrán por medio de las copas y las trompetas. La bendita esperanza que señala el apóstol Pablo es la partida del cuerpo de Cristo antes del día del Señor grande y terrible. Los 3 años y medio de la gran tribulación son los días en los que Israel será finalmente purificado. 2 planes, 2 pueblos, 2 destinos. Pronto, el mundo escuchará un estruendo que no comprenderá. Los juicios empezarán a caer. Multitudes desaparecerán, siendo transformados en un abrir y cerrar de ojos. La tierra entrará en caos y después la oscuridad profetizada caerá sobre las naciones. Para la Iglesia verdadera y novia de Jesucristo, ese día será la plena redención. Para el planeta, tan solo será el comienzo del día grande del Señor. Para Israel, será el cumplimiento de lo visto por los profetas. Y tristemente para quienes rechazaron la gracia de Dios, será demasiado tarde. Las profecías avanzan ante nuestros ojos. El reloj se acerca a la medianoche y muy pronto habrá luz al atardecer.